Vamos a dar inicio a esta breve plática respecto a este tema de cómo podemos nosotros ubicar un planeta dominante, un planeta fuerte dentro de una carta natal. Es un tema muy sujeto a debate, depende mucho de la visión de cada intérprete, de cada astrólogo que quiera ofrecernos esta posibilidad de encontrar un planeta dominante en una carta natal. Sin embargo, no por eso deja de ser muy socorrido el tema, o sea, lo encontramos recurrentemente desde tiempos muy antiguos en diferentes formas. Vamos a analizar un poquito cómo obtenemos esto y cómo funciona esto del planeta dominante en una carta natal. Desde la astrología clásica, pues tenemos varias formas de hacerlo. Para esto podemos utilizar lo que llamamos una posición celeste o una posición terrestre. Si el planeta es fuerte tanto por posición celeste como por posición terrestre, pues entonces sabremos que es un planeta que cobra una importancia relevante dentro de una carta. Una posición celeste se debe precisamente a su ubicación en los signos, mientras que la posición terrestre del planeta se ubica o se obtiene de acuerdo a su posición respecto a las casas. Entonces, tenemos pues elementos clásicos que nos permiten ir ubicando estas posibilidades, o sea, saber qué planetas son fuertes. Ahora, saber qué planetas son fuertes no es difícil, la cosa es saber si existe uno que sea más fuerte, que sea uno específicamente el que nos queremos enfocar. Pues vamos a comenzar pues con eso, la posición celeste. Por posición celeste un planeta puede ser fuerte si se encuentra, ya sabemos, en su regencia, está en su casa. En su casa un planeta tiene mayor fuerza. Si está en exaltación, también tiene mayor fuerza. Por el contrario, si un planeta se encuentra en destierro o en caída, pues obviamente será un planeta débil, no tendrá mucha fuerza por cuestiones celestes. Esto es, existen otros elementos, por ejemplo, podemos hablar de que si se encuentra en su decanato, por decir algo, si nos vamos un poquito más allá, podemos saber si un planeta puede tener cierta fuerza porque se encuentra en un Dwada Samsa que le sea muy afín, de acuerdo a su mansión lunar, sobre todo si se trata de la luna, por supuesto. En fin, hay muchas divisiones que nos deja la astrología antigua que nos permiten saber qué fuerza puede tener un planeta. Estas son algunas. La trigonocracia es otra. La trigonocracia es esa posibilidad de que el planeta se encuentre en un signo que le es afín, por decir Marte, que nos rige Aries, podría estar bien ubicado en Sagitario o en Leo, debido precisamente a que son signos de fuego y Marte rige un signo de fuego. Y entonces una dignidad menor, que ya denominamos trigonocracia, y que también nos puede hablar de cierta fuerza de un planeta. Entonces vemos que lo más importante, sobre todo para darle mayor fuerza, pues obviamente lo buscaremos en su exaltación. En caso de no haber planetas exaltados, pues buscaremos un planeta en regencia. Y ya por default, dijéramos, ya en caso de que no encontráramos ya más, podríamos utilizar inclusive su trigonocracia. Esto es ese signo que le puede ser afín. Por ejemplo, si bien Mercurio rige a Géminis, por decir algo, pues puede estar bien ubicado en Acuario, por decir, o en Libra, puesto que son signos que de alguna manera tienen cierta afinidad con la naturaleza de Mercurio. Entonces, eso ya nos da cierta fuerza del planeta y es un tema que se viene trabajando desde la astrología más clásica, desde los tiempos de Ptolomeo. En un día se habla de que un planeta recibe más fuerza cuando se encuentra ya sea en su casa, su domicilio, su regencia o su exaltación. Bueno, casa, domicilio, regencia es lo mismo, pero desde el ángulo celeste o se encuentra en este signo que le permite mostrar todo su potencial, que es el signo en donde el planeta se exalta. Esa es la posición celeste. Fácil, si conocemos un poquito de regencias, debilidades y fortalezas planetarias, nos será muy sencillo encontrar un planeta fuerte en una carta debido a su posición celeste. Por otro lado, la posición terrestre, decíamos, la vamos a encontrar porque el planeta se encuentre muy elevado o se encuentre en una casa angular. Pueden ser las dos cosas. Un planeta puede estar elevado, esto es porque lo encontramos muy cerca del medio cielo. No necesariamente en la casa 10, pero cerca del medio cielo. Podría estar en la 11 y ser el planeta más elevado de la carta. Podría estar en la casa 9 y ser el planeta más elevado de la carta, puesto que no hay otro que esté más arriba.
pero si aparte de estar elevado se encuentra cerca del medio cielo, pues tendrá una mejor posición terrestre. Otra posibilidad es que se encuentre bien ubicado por angularidades, esto es que se encuentre en casa angular, específicamente casa 1 y 10, que son las más fuertes. Dijéramos en orden descendente, tendríamos la 7 y la 4. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta carta que mostramos aquí, encontramos dos planetas muy fuertes porque ambos se encuentran angulares, esto es, se encuentran en casas angulares, la luna que está en Aries en la casa 10 y Urano que se encuentra en Leo, pero que se encuentra en la casa 1. Entonces, aquí tenemos una situación. ¿Cómo vamos a ponderar esta relación, esta situación que estamos viendo aquí? Tenemos también 4 planetas angulares ahí abajo, que son en la casa 4, Marte, Mercurio, Neptuno y el Sol. Sin embargo, aquí tenemos unas situaciones, por decir algo. La Luna es el planeta más elevado, se encuentra en Aries. No es precisamente un signo con el que la Luna sea muy afín, aunque tampoco es un signo en donde tenga alguna debilidad especial, esto es, no se encuentra en destierro, no se encuentra en caída, pero tomemos en cuenta que Aries está regido por Marte, al igual que Escorpio, que es el lugar en donde la Luna va a estar en caída, entonces es cierta debilidad celeste, pero cierta fuerza terrestre por encontrarse precisamente en el medio cielo y muy cerca, en la casa 10, muy cerca del medio cielo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos Urano, cuya posición celeste no es la mejor, puesto que este sí se encuentra en destierro, de acuerdo con las regencias que hemos heredado de los recientes investigadores. Ya he comentado en base a una ocasión que esos planetas modernos aún no me convencen mucho en cuanto a sus exaltaciones o regencias, pero bueno, si tomamos a Urano como regente de Acuario, se encuentra en destierro precisamente en Leo, aunque su posición angular en casa 1 lo hace muy fuerte. Entonces, estas situaciones siempre van a ser motivo de que tengamos que darle cierta ponderación a esto. Esto es, aquí tenemos dos planetas fuertes, uno elevado, uno angular, la Luna y Urano, muy bien en posición terrestre. En posición celeste, ninguno de los dos está bien, aunque está, dijéramos, un poquito más débil Urano, más débil por posición celeste y más fuerte por posición terrestre. Entonces, son situaciones que siempre debemos tomar en cuenta a la hora de buscar un planeta fuerte en la carta. Debido a esto, muchos autores se han dedicado a darle valor. Es decir, ok, si está en casa angular le vamos a dar tanta fuerza, pero si está en destierro le vamos a quitar tanta otra, y entonces hacen sumas y restas y van obteniendo por ahí algún valor para saber qué planeta es más fuerte en alguna situación específica, tomando en cuenta siempre todas las posibilidades, su posición terrestre y su posición celeste, aparte de los aspectos que tienen, que también se toman muy en cuenta, o si son regentes de algo, por ejemplo, en este caso es muy importante, la Luna es regente del ascendente, y entonces estaríamos viendo que la Luna de alguna manera cobra un poquito más fuerza en esta carta que pusimos aquí de ejemplo, donde la Luna al ser regente del ascendente y cobrar una importancia especial por esa parte también de ser regente del ascendente, aparte de ser planeta más elevado y estar angular en la casa 10, pues en este caso, por esos dos factores, lo tomaríamos como el planeta más fuerte, aunque Urano en su posición terrestre está bastante bien ahí, pero por otro lado también tiene una cuadratura con el Sol, lo cual de alguna manera también lo podría debilitar un poco en ese sentido. Entonces, bien, es un ejemplo de cómo podemos ir encontrando un planeta fuerte de una manera muy sencilla, utilizando simplemente lo que es la posición celeste y la posición terrestre de un planeta. Bien, vamos a ver todos estos detalles con más cuidado conforme vayamos avanzando respecto a cómo manejar, por ejemplo, lo que es el regente del ascendente, lo que es el valor de acuerdo con sus posiciones celestes o terrestres, en fin. Vamos a ver algunos otros ejemplos más adelante. Bien. Como decíamos, bueno, si se combinan aparte dos de estas circunstancias en algún planeta, por ejemplo, supongamos que un planeta se encuentra exaltado y además está en casa 1, entonces obviamente va a ser mucho más dominante un planeta que tiene tanto una posición celeste favorable como una posición terrestre favorable. Supongamos un Saturno en Libra en casa 10, pues obviamente será muy fuerte, puesto que está angular en primer lugar, está elevado en segundo lugar, y además está exaltado. Entonces, Saturno en Libra en casa 10 seguramente será un planeta muy relevante en esa carta. Y si además nos resulta que estando en Libra
Además es regente de un ascendente Capricornio, que no sería nada imposible, puesto que si el Libra está arriba, muy posiblemente Capricornio esté en el ascendente. Entonces tendremos muchos elementos para definir a Saturno como el planeta más fuerte por su exaltación en Libra, por su angularidad en casa 10, por ser planeta más elevado y por ser regente del ascendente. Y en ese caso no tendríamos muchos problemas para definir que es un planeta especialmente fuerte en la carta. Tal vez hubiera otro más fuerte, pero difícilmente lo vamos a encontrar debido a todos esos elementos. Con un Saturno decíamos angular, exaltado, elevado y regente del ascendente. Bueno, son muchos elementos que lo harían un planeta fuerte. Cuando se combinan, pues, su fuerza celeste y su fuerza terrestre. Bien. Pero decíamos que uno de los puntos que estoy manejando aquí y que no debemos olvidar nunca es el regente del ascendente. O sea, el planeta regente del ascendente siempre será importante en una carta y podría ser, no necesariamente, pero podría ser el planeta dominante, sobre todo si tiene alguna fuerza celeste o terrestre, como el ejemplo que ponía hace un momento, en el cual Saturno sería regente del ascendente, estaría exaltado en Libra, estaría elevado, entonces le da toda la fuerza para ser el planeta más importante, más dominante, que es la forma en que se trabaja en la actualidad. Ya no hablamos de planetas fuertes, sino más bien lo que se busca ahora en cuanto al lenguaje es un planeta dominante, que de alguna manera son, dijéramos, sinónimos o podríamos tomarlos como equivalentes, pues un planeta más fuerte o un planeta dominante. Bien. Entonces, nunca pierdan de vista el regente del ascendente. Es algo que me he fijado a lo largo de algunos años de experiencia que a veces se desprecia mucho o no se fija uno ya mucho en el regente del ascendente, siendo que es uno de los planetas más personalidad de un individuo. Supone antes, dijéramos, impulsivo, agresivo, peleonero, pero supongamos que el regente del ascendente, o sea, Marte, si su ascendente es Aries, su regente es Marte, y supongamos que Marte se encuentra en el signo de Tauro. Entonces vemos que esa persona no va a ser tan agresiva o tan violenta, va a ser un poquito más pasiva, tal vez más reflexiva, tal vez un poquito más paciente, va a pensar mejor las cosas porque el regente de su ascendente está en Tauro. Entonces eso ya le hace bajar un poquito esa impulsividad ariana, moderarla de alguna manera y que no se muestre tan agresivo, dijéramos, tan fuerte esa energía ariana. Entonces, nunca olviden el regente del ascendente a la hora de la interpretación y seguramente será más precisa su interpretación y puede ser uno de los planetas más dominantes de la carta, el regente del ascendente, si aparte tiene otra condición que le ayude. Bien, vamos a seguir adelante pues ya con algunos ejemplos de algunas técnicas que se han desarrollado a lo largo de la historia. ¿Sí? Tenemos también otra posibilidad de un planeta fuerte que es el dispositor. ¿Qué es el dispositor? Pues lo mismo que el regente, vamos, en cierta forma. Si yo hablo del planeta regente del ascendente, me refiero al planeta que manda o que rige al signo en donde se encuentra el ascendente. El dispositor no es más que lo mismo porque es el planeta que dispone de otro que se encuentra en su signo. Entonces, el regente del signo donde está un planeta. Entonces, el dispositor del Sol. Si tenemos, por ejemplo, en esta carta el Sol en Acuario, su dispositor será Saturno en la astrología clásica, Urano en la astrología moderna, pero tiene estos dispositores, puesto que el Sol está en Acuario. Entonces, su dispositor va a ser Saturno, que está ahí en oposición con el Sol en esta carta que estamos viendo aquí, y Urano, que se encuentra en Tauro por aquí, no parece tener aspecto importante con el Sol, pero van a ser sus dispositores, puesto que disponen de esa energía solar, y funcionan un poquito semejantes al regente del ascendente, entonces también habría que tomarlo en cuenta. El dispositor de la Luna también podría ser importante y podría ser otro de los planetas más fuertes en la carta, el dispositor de la Luna. En este caso, la Luna no la dispone nadie porque la Luna se encuentra en Cáncer, entonces no está dispuesta por sí misma, o sea, no hay quien la disponga, no hay ningún otro planeta que disponga de su energía, sino que se maneja de manera libre y se expresa de manera completamente natural ahí en su signo de Cáncer. Incluso otro planeta que podría ser importante o dominante en una carta es el regente del medio cielo,
En este caso tenemos al regente del medio cielo Marte o Plutón, puesto que tenemos un medio cielo aquí en el signo de Escorpio, y entonces tenemos allá Marte en Escorpio y elevado, podría ser un planeta muy dominante en esta carta que estamos observando aquí, o Plutón, pero Plutón se encuentra por acá abajo en el fondo del cielo y opuesto a Marte. Bien, entonces son algunas posibilidades de encontrar planetas fuertes. Entonces tenemos por posición celeste, por posición terrestre, por ser regente del ascendente, por ser dispositor del Sol, por ser dispositor de la Luna o por ser regente del medio cielo. Todos ellos son candidatos al planeta más fuerte en una carta. Todos son candidatos. No son los únicos, pero son algunos de los primeros candidatos que vamos a buscar a la hora de encontrar planetas relevantes o dominantes en una carta. Otro planeta que puede resultar también dominante es cuando se encuentra muy aspectado. ¿Sí? Si estamos buscando el planeta más fuerte, no solo vamos a buscar todo esto, sino también vamos a buscar un planeta que esté muy aspectado, un planeta al cual muchos otros hagan aspectos, no importa que sean aspectos tensos, lo importante es que ese planeta está recibiendo muchos aspectos de otros, y eso también lo puede hacer un planeta muy dominante en una carta. Pero no nos quedamos ahí, o sea, no son todas las posibilidades, no solo posición celeste, posición terrestre, no es solo el regente del ascendente o el dispositor de las luminarias o el regente del medio cielo o un planeta muy aspectado, son algunas posibilidades nada más. Nos estamos viendo cómo eso de obtener un planeta más fuerte dentro de una carta no resulta algo muy sencillo y muy directo, no es una receta de cocina, como no lo es nada en la astrología. La astrología es compleja, sobre todo cuando nos referimos a una astrología que lidia con seres humanos, y los seres humanos somos un poquito complicados. Entonces así vemos que las cartas o su interpretación tampoco es algo que podamos sacar así con una recetita, aunque se ha intentado esto, y vamos ahorita más adelante a hablar de las recetas, pero en fin, hasta ahorita vamos viendo todo esto y vemos cómo debemos tomar en cuenta muchos elementos antes de ubicar un planeta fuerte en la carta. Y todos estos, si aparece alguno de estos que estoy mencionando, serán fuertes en la carta. La cosa es saber cuál de todos es el más fuerte. Bien, otra posibilidad es tener un planeta solitario en hemisferio. Si tenemos un planeta solitario en hemisferio, es decir, un planeta que recibe toda la carga del hemisferio, ya sea el hemisferio occidental, el hemisferio oriental, el hemisferio norte, el hemisferio sur. Entonces, si encontramos esos planetas solitarios, uno o dos, en este caso tenemos aquí una conjunción Júpiter-Urano, el hemisferio oriental, pues van a cobrar muchísima fuerza en la carta. Entonces, esos planetas solos en hemisferio también van a ser muy relevantes y los hace dominantes en la carta. Entonces, otra posibilidad, otro elemento más que debemos sumar a la posibilidad de un planeta más fuerte dentro de una carta natal. Bien, entonces ya llevamos varias, repasando nuevamente. Bueno, vamos a terminar y después hacemos el repaso general de todo esto. Bien, por último, también tenemos que a raíz de las investigaciones de Mark Edmund Jones, que nos lega estos patrones planetarios, y en los patrones planetarios, en muchos de ellos, no en todos, va a aparecer un planeta dominante. Por ejemplo, en lo que es una cubeta, pues tenemos el asa de la cubeta. En el caso de una locomotora o de un tazón, tenemos al planeta que va más adelante, en el sentido de las manecillas del reloj, no en el sentido de los signos del zodíaco, como planeta dominante. Lo que no sucede, por ejemplo, en patrones como el sub y baja o el desplegado o el salpicado, donde no aparece de una manera natural un planeta dominante. Entonces, vemos así que hay diferentes posibilidades de ir buscando los planetas más fuertes en una carta. Decíamos, por su posición celeste, por su posición terrestre, por ser regente del ascendente o del medio cielo, por ser dispositor del sol o de la luna, por ser solitario hemisferio y por estar relevante en algún patrón planetario de estos de los cuales Edmund Jones nos explica específicamente que ese planeta va a ser dominante en el patrón, o un planeta muy aspectado. Entonces ahí tenemos 7 posibilidades de encontrar un planeta dominante, o 7 elementos al menos que debemos tomar en cuenta para encontrar el planeta más fuerte dentro de una carta natal. Como vemos y como insisto, pues es un tema que se va complicando. Ya vamos aquí con 7 posibilidades de que un planeta resulte dominante en una carta. Pero lo que queremos saber es cuál es el más dominante, cuál es el más fuerte dentro de una carta natal. Entonces,
primer lugar, debemos tomar en cuenta estos 7 elementos y de ahí vamos a partir para ir viendo qué planeta puede resultar dominante. Para esto vamos a empezar aquí, por ejemplo, con esto de los patrones planetarios. Vamos a poner un ejemplo de cómo el asa de la cubeta, por ejemplo, puede ser un planeta extraordinariamente dominante. Tenemos en este caso la carta de Albert Einstein. No podemos hablar de un solitario en hemisferio, puesto que sus planetas en cuanto a hemisferios están ligeramente cargados hacia el hemisferio oriental, de acuerdo, pero aún así el hemisferio occidental no está del todo desocupado, ya que tenemos del hemisferio occidental, tenemos a Júpiter, tenemos a Marte y tenemos a la Luna, mientras que en el oriental están todos los demás. En cuanto a norte-sur, pues también tenemos muchos planetas en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte también tenemos a Urano y a la Luna. Entonces, por hemisferio no tenemos un solitario, porque no hay un planeta solo en un hemisferio, pero sí tenemos un planeta dominante en el caso de Urano. ¿Por qué? Porque Urano es el asa de la cubeta, entonces es un ejemplo de cómo el asa de la cubeta puede resultar un planeta dominante en una carta, por el simple hecho de un patrón planetario. Urano no es relevante en cuanto a posición celeste, no necesariamente, en Virgo no tiene una situación especial, hasta donde lo hemos definido. No tiene una posición terrestre especial, puesto que está en una casa sucedente, pero en una casa cadente, en la casa 3. Entonces, ni por posición celeste es fuerte, ni por posición terrestre es fuerte. En cuanto a dispositor del Sol, no dispone del Sol, no es regente del medio cielo, no es regente del ascendente, tampoco dispone de la Luna, no es un planeta especialmente aspectado, bueno, aunque tiene ahí 2 quincunциos, una cuadratura y una oposición, pero pues solo son 4 aspectos, mientras y más fuertes, puesto que son trígonos y cuadraturas, un sextil por ahí. Entonces, en cuanto al planeta muy aspectado, tampoco parece ser muy relevante. Sin embargo, por su simple posición en la distribución planetaria como asa de la cubeta, resulta el planeta dominante de la carta en una persona que se caracteriza precisamente por sus rasgos uranianos, no solo respecto a su excentricidad, sino sobre todo respecto a su genialidad, respecto a sus descubrimientos, respecto a su inteligencia, Urano en la casa 3, en fin, vemos cómo ese planeta dominante nos define perfectamente de una manera muy sintética un carácter de una persona que no nos imaginaríamos así, puesto que nosotros hablamos de una persona que es Piscis con ascendente Cáncer y su luna es Sagitario, pues no nos imaginamos precisamente a una persona que se caracterice por ser excéntrica, por decir algo, o una persona que se caracterice por ser una gran investigadora científica. Tal vez a lo mejor nos imaginaremos un filósofo o nos imaginaremos un sociólogo o algún otro tipo de perfil con los signos de nacimiento, Piscis, Cáncer y Luna en Sagitario. Saturno arriba a lo mejor nos podría hacer pensar en un emprendedor, o Mercurio arriba, ahí sí ya es cuando empieza a verse un poquito ya Mercurio conjunción con el Sol, pues ya nos da una disciplina mental y una posible línea de un científico, pero un científico convencional a lo mejor, un científico tradicional, y no un científico tan innovador como nos lo definiría precisamente el Urano, como asa de la cubeta y como planeta dominante de la carta. Por poner un ejemplo de cómo a veces una sola de las 7 técnicas que mencionábamos nos puede servir para encontrar el planeta dominante. Y claro, cada quien se va a sentir cómodo con su técnica, habrá quien se sienta cómodo simplemente con decir, no, yo uso el patrón planetario, si el patrón planetario me lo da, con eso me quedo, como es este caso, funciona. Otros podrán decir, no, yo voy a buscar un planeta que esté muy elevado, por ejemplo, que el Sol está elevado. Bueno, nos sale una persona que a lo mejor obtiene cierta fama, ya nos da un rasgo porque el Sol está muy elevado, es el planeta más elevado dentro de la carta, una persona que obtiene reconocimiento, pero no nos habla mucho del perfil, lo que sí hace Urano. Otra persona podría decir, bueno, pues es que tenemos, por decir, a Marte exaltado en Capricornio, ¿no? Y eso nos puede decir algo de la persona. Obviamente nos puede decir algo el regente de la Luna, que es, perdón, el regente del ascendente, que es la Luna, y se encuentra en Sagitario, nos puede decir otros rasgos. Todo va a jugar, pero aquí como planeta más fuerte y que de alguna manera nos puede definir el perfil psicológico de este individuo, o su fama, o su excentricidad, o su manera de ser, inclusive su genio y todo, pues es Urano.
Entonces vemos cómo a veces una sola técnica nos puede hablar del planeta más relevante o más fuerte dentro de una carta natal. Pero bueno, esas son las 7 técnicas que decíamos podemos utilizar. Vamos a ver ahora cómo las podemos ir combinando y qué esfuerzos se han hecho en ese sentido a lo largo de los últimos años. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces vemos cómo ya con todo esto y utilizando seguramente todos estos elementos y más que no mencioné o que mencioné de manera muy superficial, algunos astrólogos se han metido a tratar de definir precisamente cuál es el planeta más fuerte en una carta. Entre ellos, bueno, de los que yo conozco, al menos Alexander Bolin, quien aparece aquí en esta fotografía, y estos otros mencionados en este artículo que obtuve por ahí, en una investigación en internet, nos dicen que todos estos han intentado obtener un planeta dominante a través de un método, y lo hicieron precisamente porque se fueron metiendo eventualmente en temas de programación. Es decir, muchos de estos astrólogos nos hablan de astrólogos relativamente modernos que se han metido en temas de programación, y claro, es muy tentador eso de decir, ¿sabes qué? Con esta suma o con esta resta tú puedes obtener un planeta dominante, y lo encontramos bastante en la red actualmente, de hecho, ¿sí? Como dice, casi todos estos astrólogos comenzaron a desarrollar su sistema cuando se involucraron en la programación, esto es en el tema de las computadoras. Y todos sus métodos de alguna manera aportan algo. Y claro, han ido conduciendo a mejoras para determinar cuál es el planeta dominante y han ofrecido resultados interesantes, sin duda alguna. Nos vamos a ver, no nos vamos a meter en todos los detalles porque a veces estos métodos resultan muy laboriosos, pero sí vamos a ver algunos de manera rápida, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa obtener a final de cuentas este planeta dominante? Bien, pues nos menciona este autor precisamente que porque el obtener un planeta dominante, como lo vimos en el caso de Einstein, simplifica la determinación de esa personalidad, una personalidad que por lo general, como para todos los seres humanos, resulta bastante compleja, y que obviamente después podemos hacer alguna evaluación más exhaustiva, con una interpretación más profunda, que ya nos vaya afinando los rasgos, pero ya que nos dé un sello, si obtenemos un planeta dominante ya nos va a dar un sello de la persona, y eso es importante. Bien. Entonces lo utilizamos pues como una herramienta para simplificar y ganar un poquito de tiempo en el proceso de análisis de la carta. Ya en base, por ejemplo, si ya tenemos a Einstein, decíamos en ese ejemplo, con su Urano dominante, ya en base a todo eso, como decir, ya tenemos la estructura y sobre esa estructura vamos a ir colgando los demás detalles de su personalidad, los demás detalles de su forma de ser, de sus diferentes rasgos, pero ya tenemos una estructura general de que lo vamos a visualizar como una persona muy uraniana en muchos sentidos respecto a su genio y respecto a su excentricidad como dos factores fundamentales de Urano. No nos vamos a meter mucho ahorita en temas de interpretación, pero es un perfil general que nos da este planeta dominante y es la importancia que puede tener a la hora de analizar una carta. Entonces, ahora sí, vamos a sacar en síntesis ya. Un planeta se vuelve dominante cuando cumple con lo siguiente. Se encuentra cerca de un ángulo. Ya decíamos, planetas angulares, planetas cerca del ascendente, el medio cielo en primer lugar, descendente y fondo del cielo en segundo lugar, van a ser dominantes. Si se encuentra en buena posición celeste, en regencia, ¿sí? Sobre todo si es un caso de un movimiento de un planeta rápido. Esto es un planeta de la tradición, simplemente. O sea, se encuentra en regencia, sobre todo si se trata de Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, aunque ya no son muy rápidos Júpiter y Saturno, pero los vamos a incluir aquí porque son de una tradición muy estudiada, muy aceptada a nivel astrológico. Con los otros sí nos iremos con cierta cautela, pero bueno, si está en regencia de acuerdo con estas leyes tradicionales de la astrología o reglas tradicionales de la astrología, lo vamos a tomar como un planeta importante o que puede ser el dominante en la carta. ¿Qué otro requisito vamos a tener? Ya decíamos, o rige el ascendente o dispone del sol, si está solitario en el hemisferio, si tiene muchos aspectos. Entonces es una especie de síntesis de todo lo que hemos venido viendo y cómo podemos obtener un planeta dominante. Y todos estos elementos, por regla general, han sido utilizados por todas las astrólogos y todas las propuestas que existen actualmente en Internet para hablarnos de planetas dominantes. Bien.
Ahora, es normal que una carta tenga 2 o 3 planetas dominantes o a veces subdominantes, también es normal eso. No necesariamente va a ser un planeta, como decíamos, la misma complejidad natural humana, pues puede darnos en ciertas diferencias y que no sea uno solo, sino que encontremos 2 planetas muy dominantes. Ya lo vimos en una carta que teníamos por ahí en donde aparecía dominante Urano en casa 1 y la Luna en casa 10, por ser uno muy elevado, el otro angular, uno muy cerca del ascendente, el otro muy cerca del medio cielo. Entonces, ¿podemos tener 2 dominantes? Ciertamente, sí podemos tenerlos. O podemos tener un dominante y uno secundario de apoyo, subdominante, como lo menciona aquí, en fin. Vamos a hacer esta de en una carta natal. Bien. Por ejemplo, podríamos un dominante Marte-Júpiter, con un fondo Saturno, ¿sí? Si es que estos 3 son prominentes, pero a lo mejor Saturno no está tan fuerte como los otros 2. Entonces, podríamos hablar de esto, o sea, podríamos hablar de un dominio de 2 planetas y con un tono de un tercer planeta si no está tan dominante, pero realmente sí puede, o sea, tampoco se quieran centrar a que tiene que haber un solo planeta dominante y es el que va a dar toda la nota de la carta. Puede haber 2 y puede haber un subtono por ahí también importante respecto a un tercer planeta. Y eso es lo que vamos a ver precisamente cuando vemos estas técnicas pues, que estamos presentando aquí. Hasta ahorita hemos visto nada más en forma aislada cuáles son algunas formas de obtener el planeta más fuerte dentro de una carta. Vamos a ir ahora allá métodos específicos, ¿sí? Y la primera de estas técnicas que vamos a analizar apareció en un folleto publicado, bueno, la primera que yo conocí, y pues un folleto publicado ya en los años 70, de los que nos hablaba ahorita Fernando al principio de la plática, del siglo pasado, y fue elaborado precisamente por autor, el licenciado Domingo Díaz Porta, el gran astrólogo y difusor de la astrología en aquellos años allá en Guadalajara, que es donde yo empecé a estudiar. Y él elaboró un folleto en donde aparecía esta técnica en la que él iba poniendo a través de ciertas sumas y restas la potencia planetaria, y que él llamó en ese momento el coeficiente de potencia astral. ¿Sí? Era una idea de ir sumando o restando puntos de acuerdo a la posición del planeta y a su cercanía a ciertos puntos, e inclusive también tomaba en cuenta ciertas estrellas fijas. Interesante, un tema que no habíamos tocado, pero es un planeta, puede ser dominante también porque está en conjunción con una estrella fija. Entonces vemos cómo seguimos poniéndole cada vez más elementos que nos pueden ser útiles para ubicar lo que es un planeta dominante en una carta natal. Bien. Nos vamos a ver cuál era el método de coeficiente de potencia astral publicado en aquel folleto. ¿Sí? Nos va diciendo que primero se hacían unas sumas. Dice, un planeta que esté cerca del ascendente, de 5 grados y hasta antes de 10, entre 5 y 10 grados, después del grado ascendente, ¿sí? Se le van a sumar 9 puntos. En el ascendente, pero un poquito más alejado, 11 a 20 grados, 7 puntos. Esto puede ser un poco confuso, así lo tomé tal como está en el folleto, pero sí, efectivamente, a veces resultaba un poco confuso, ¿sí? Será porque esta persona era de ascendente Piscis, si mal no recuerdo. Entonces, de repente sí como que confundía un poco y tal vez no hubo una revisión clara de lo que quería decir. Por otro lado, decía que si había un planeta aspectando al ascendente en cuadraturas, trígonos o oposiciones, había que sumarle 6 puntos. Si se encontraba de 5 a 10 grados en el medio cielo, antes o después, 12 puntos. Más, fíjense cómo le está dando mucha más fuerza a un planeta muy elevado, o sea, cerca del medio cielo, a un planeta angular, un planeta cerca del ascendente, le da mucha más fuerza al planeta elevado, o sea, le da más fuerza a la posición elevada como planeta en posición terrestre, ¿ok? Y efectivamente es más fuerte el planeta elevado. Bien. Por otro lado, el regente de la carta, que después va a hablar un poquito más adelante del regente de la carta, o planeta dominante, si está más reforzado, hay que darle 5 puntos. En temas masculinos se le dan 5 puntos al Sol, en temas femeninos 4 puntos al Sol, simplemente por ser el Sol, ya tiene cierta fuerza. Al dispositor del Sol en temas masculinos 9, al dispositor del Sol en temas femeninos 7.
Obviamente eso va a compensar ahora que vemos el tema de la Luna, puesto que en este caso da más fuerza a los dispositores del Sol en tema masculino, porque este tema masculino en tema femenino le va a dar más fuerza al dispositor de la Luna. Al dispositor de la Luna en tema femenino se le suman 6, al dispositor de la Luna en tema femenino se le suman 4, a la Luna en tema femenino 6, a la Luna en tema masculino 4, al dispositor de la Luna en ambos temas se le suman 5 puntos. Después menciona astros positivos, más no nos dice cuáles son los astros positivos y cuáles son los astros negativos. Si nos vamos a la tradición, diríamos que los positivos serían Venus, Júpiter, tal vez el Sol también, y negativos habríamos Saturno, Marte, y tal vez también se estén incluyendo los planetas nuevos, Urano, Neptuno y Plutón. Más no lo aclara, simplemente dice astros positivos en conjunción con Luna, se le suman 5, pero la Luna pierde 3 puntos por cada astro positivo que esté en conjunción con la Luna. Ok, los astros negativos en conjunción con la Luna se le suman 3, y esas son en cuanto a las sumas de los, bueno, sigue sumando, todavía hay más elementos, nos dice astros en signos impulsivos, tampoco nos aclara cuáles son los signos impulsivos, podemos suponer tal vez que pudiéramos hablar de los signos cardinales, pudiera ser, pero no lo aclara, como digo, hay muchos vacíos pues en esta técnica, pero pues existe y se las quería presentar, de hecho les pongo un ejemplo al final de cómo se suman estos puntos, y como un simple ejemplo de cómo obtener un planeta fuerte dentro de una carta de acuerdo a puntuaciones. Bien, entonces, si está en signos impulsivos, si está en regencia, decíamos, bueno, si ya sabemos eso, sí es por posición celeste, se encuentra en su regencia, en la trigonocracia, que aquí me repetí por ahí el trigonocracia, trigono no, quítenle un no, trigonocracia o afinidad, se le suman 7, astros o planetas en las casas 4, 7, 9 y 11 se le suman 5, y astros en las casas 2, 3, 5, 6, 8 y 12 se le suman 2 puntos. Y como decía, termina dándonos posibilidades de darle puntos a planetas que se encuentren en conjunción con estas estrellas. Regulus, Rigel, Antares y Arista. Entonces da 7 puntos en caso de estar con estas estrellas porque las considera muy fuertes y muy importantes. Con todo esto, ok, con esto todos sumamos. Pero después vamos a restar también los coeficientes negativos, como los nombra él. La vía combusta, ok, es un tema de astrología muy antiguo ese de la vía combusta y poco recordado actualmente, si no me equivoco va de 15 grados de Libra a 15 grados de Escorpio, es lo que se conoce como la vía combusta, esos 30 grados, de 15 de Libra a 15 de Escorpio. Entonces en vía combusta se utiliza todavía en la astrología horaria mucho ese tema de la vía combusta. O quemados por el Sol, el famoso planeta combusto que se encuentra, que luego se confunde con la vía combusta. La vía combusta es una zona del zodíaco que se menciona entre 15 Libra y 15 de Escorpio, si mal no recuerdo, pero los quemados, o que en ocasiones se conocen también como combustos, están muy cerca del Sol, se le van a restar 7 puntos. Si está en conjunción con la estrella Algol, una estrella de las tradicionalmente más maléficas de toda la astrología, o en la casa 12 y se encuentra además con hostilizados, supondríamos aquí que esa hostilización, ese hostigamiento resultaría por tal vez aspectos tensos, se le restan 9. Como vemos, habría que definir muchas cosas todavía en este sistema, pero al final de cuentas es un sistema y es un ejemplo de cómo se va haciendo, ¿sí? Si está disonante, ahí sí podemos entender, disonante tal vez por aspectos tensos, con Saturno, Marte, Plutón, Urano, Neptuno, se le restan 5. Si no tienen conexión con el ascendente, con medio cielo, con regente de la carta o regente del ascendente, o con el dispositor del Sol, se le restan 3 puntos. Bien, entonces se van haciendo las sumas, se van haciendo las restas y obtenemos un planeta más fuerte. En este caso lo hice para la carta de Sigmund Freud, como ejemplo. Tomé la carta de Sigmund Freud, hice la suma y resta de todos los planetas de esta carta de Sigmund Freud. Un poquito laborioso, pero bueno, era la técnica que utilizábamos en aquellos años. Y el resultado fue el siguiente, vamos a analizarlo ahorita con la carta. El resultado fue el siguiente. Nos resulta el planeta más fuerte, Venus con 18 puntos, seguido por Mercurio con 17. Vemos esa situación que decíamos, dos planetas muy fuertes. Aquí tendríamos una relación Venus-Mercurio, con un subtono solar de 13 puntos, ya es un tercer planeta y un poquito más débil, pero los dos
Venus y Mercurio se encuentran muy fuertes, y los más débiles de la carta resultarían Saturno y Urano. De hecho, con coeficientes negativos, Saturno y Urano me salieron con menos de 0. Este es ya coeficientes negativos debido a que los puntos negativos que tenía que restar no eran mayores que los positivos que se les había dado por la posición que tenían en la carta. Bien, entonces vamos a ver qué tan real puede ser esto y si podemos justificar que Venus y Mercurio y el Sol son planetas fuertes en la carta. Entonces regresamos un poquito a la carta. Venus se encuentra en destierro en primer lugar, está en Aries, que no es un signo muy afín. Entonces Venus por posición celeste no nos parece muy fuerte, por posición terrestre en casa cadente tampoco nos parece muy fuerte, no es especialmente relevante como solitario en el hemisferio. En este caso, solitario en el hemisferio sería Marte, que se encuentra por acá opuesto y es regente del ascendente también. Entonces, un tono de Marte, utilizando otras técnicas, nos resultaría más aceptado, diríamos. Pero en este método nos sale Venus y nos sale Mercurio. Mercurio tampoco tiene una posición relevante ni celeste ni terrestre. En cuanto a aspectos, tiene algunos, al igual que Venus tiene algunos aspectos. No me parece así como un planeta especialmente aspectado. Me parece más que Saturno podría estar más aspectado y está formando parte de la T cuadratura ahí de Saturno, Marte y Júpiter. En fin, pues no veo yo por dónde poder sacar con otros métodos que Mercurio y Venus resulten planetas relevantes en esta carta. Ahora, si nos vamos al perfil de Freud, bueno, pues no sé qué tanto podamos nosotros suponer que Freud haya sido una persona especialmente venusina, esto es sociable o suave. En cuanto a lo poco que sé yo de él, no creo que resulte mucho en ese sentido. En cuanto a intelectual, bueno, ciertamente lo era. Su Mercurio ahí podría ser un dato relevante de cuanto a su naturaleza, pero más bien él funciona mucho como un escorpio, más bien cerrado, más bien callado, más bien introvertido y buscando precisamente su obsesión con ese tema del inconsciente, que es lo que le debemos pues en cuanto a su legado cultural o científico. Bien, entonces vemos pues que este método en general, a mí en lo personal no me resulta del todo preciso, pero es un ejemplo de lo que se hacía entonces para tratar de ubicar planetas fuertes en la carta. Creo que podemos rescatar elementos como el uso de las estrellas fijas, que podemos rescatar elementos como el hecho de tomarlos en cuenta de acuerdo a la casa en que se encuentran. En fin, creo que puede tener cosas útiles, aunque tal vez habría que darle, desde mi punto de vista, una revisión a este método, puesto que en lo personal no me parece que defina muy bien a un planeta especialmente relevante en cuanto a esta carta. Como planeta elevado, si bien ninguno está del todo elevado, tanto Marte y Saturno son más elevados, lo poquito que pueden estar. Marte como regente del ascendente, aunque está en destierro también, no tiene una buena posición celeste, pero tiene una moderada buena posición terrestre, es regente del ascendente, junto con Plutón, se encuentra como solitario en el hemisferio. Si pudiéramos definir esto como patrón, pues es una cubeta un poquito inclinada, así que también podría ser el asa de la cubeta. En fin, me voy más por Marte, y Marte ni siquiera apareció aquí en la forma en que se hizo de acuerdo a estos puntos. Bien, es un punto de vista, es un ejemplo de cómo funcionan los sistemas, y vemos el sistema que en lo personal, pues no lo avalo, al menos con esta carta. Tal vez en otras cartas nos dé resultados más favorables, pero obviamente si en alguna falla, pues habría que reconsiderar algunos elementos. Queda como un ejemplo por ahí histórico de lo que se ha hecho. Vamos a ver otros métodos, aunque sin meternos en tanto detalle, y vamos a ver cómo funcionan. Ok. Bueno, también dentro de ese mismo folleto se menciona al regente de la carta. Vamos a ver cómo nos funciona este otro ejemplo. Al regente de la carta. ¿Sí? Y nos menciona que el regente de la carta, como decimos, ese sí es un elemento que sí me parece muy importante, encontrar un regente de la carta como posible planeta más fuerte, que resulta una fuerza sobresaliente en la vida de la persona y puede ayudar a cultivar otras fuerzas en su destino, el destino de la persona, sobre todo si está aspectado con ellos o está ligado por regencia o por disposición sobre ellos. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Vamos a ver este ejemplo del regente de la carta y los pasos que nos muestra
este folleto. Dice, lo general, el regente natal de la carta es el regente del ascendente. Es lo más fácil, ¿sí? Usualmente con eso es suficiente. Pero sí, el regente del ascendente se encontrará débil por destierro, caída, ubicación en casa débil, aspectos inarmónicos, ausencia de aspectos mayores, entonces tomemos el regente del signo ocupado por el sol, o lo que llamamos nosotros el dispositor del sol. Entonces podemos tomar esos dos. En un tercer caso, si el dispositor del sol también se encuentra débil, tomaremos al propio sol. Si el sol también está débil, tomaremos al regente del medio cielo como regente del horóscopo. Y por último, si el regente del medio cielo también está débil, tomaremos al planeta que esté fuerte por exaltación, domicilio, ubicación en casa fuerte, supongo yo angular, aspectos armónicos, abundancia de aspectos mayores. Bien. Y en un dado caso, ya siguiendo todos estos pasos, podría tomarse como segundo regente en caso de que hubiéramos encontrado uno previo. Entonces, vemos cómo volvemos a esa posibilidad de tener dos planetas dominantes en una carta. Bien, para esto tomo aquí el ejemplo de Gandhi, cuyo ascendente es Libra, pero encontramos a Venus en Escorpio. Está bien respecto a su casa, es angular, está bien ubicado, por estar cerca de la casa 1, por estar en la casa 1, está bien aspectado, en fin, pero está en destierro. Entonces, si seguimos las reglas estrictas de este folleto, nos dice que si está débil por detrimento y está en detrimento, tiene aspectos inarmónicos, ¿sí? Entonces, vamos a intentar, el número 2 tiene aspectos inarmónicos, tiene cuadraturas, tiene oposiciones, y está en destierro. Entonces buscaremos la segunda opción. Dice, la segunda opción nos dice que ocuparemos al regente del signo ocupado por el Sol, regente del signo del Sol. El Sol está en Libra, vuelve a ser Venus y por lo tanto está en esas condiciones no apropiadas. Entonces tampoco podemos utilizar al regente del Sol, puesto que es el mismo. Bien. Entonces tomamos al Sol como tercer punto. ¿Sí? Pero el Sol se encuentra en casa 12 y entonces tiene pocos aspectos, tiene una posición con Neptuno, un sextil con Saturno, lo consideremos más bien débil a ese Sol. Entonces nos vamos al punto número 4, ¿sí? Entonces tomaremos al regente del medio cielo como regente del horóscopo, ¿ok? Regente del medio cielo es la luna, está elevada, está en Leo. Bueno, podríamos tomar a la luna como regente de la carta, probablemente sí, o como segundo regente al menos, definitivamente la luna. Ya nos topamos ahí con un planeta que sí está aspectado, aunque los aspectos son negativos, pero está bien por su posición terrestre. Su posición celeste pues no es la mejor, pero tampoco está en destierro, ni en caída, ni nada de eso. Entonces ya nos vamos aquí con que el regente del medio cielo podría ser el regente del horóscopo, ¿sí? Bien, entonces con esto llegamos bueno, lo que viene comentando, el regente del ascendente es Venus, se encuentra en destierro, también es el regente del Sol, el Sol está en casa 12, y el regente del medio cielo es la luna y está elevada. Bien. Bueno, pues en este caso podríamos definir a esa persona como una persona activista, la luna está en Leo, una persona movida, una persona que está trabajando con un movimiento social, con un movimiento con masas, que es la luna ahí arriba. Creo que más o menos respecto a este punto sí me funciona un poquito mejor el sistema, mejor que con el planeta dominante que vimos ahí atrás, pero como regente sí lo encuentro como una buena opción para encontrar un regente de una carta natal y un planeta muy dominante. Además, la luna, como decíamos, pues es el planeta, no es el más elevado es Urano, que tendría que ver también con su perfil y está regido por la luna, entonces de alguna manera está relacionado por ahí, y tal vez por eso mismo la luna puede resultar el planeta más importante de esta carta, por su elevación, por ser el regente del más elevado, el dispositor, perdón, del más elevado, regente del medio cielo. Y pues seguimos las reglas y ahora sí nos resultó algo un poquito más, siento yo, más apropiado. Y entonces vemos aquí dos ejemplos de cómo obtener planetas, uno que no nos funcionó mucho, en lo personal no considero que me haya funcionado bien, y otro que sí nos funcionó un poquito mejor respecto a cómo obtener un planeta dominante, de acuerdo con este autor y en este folleto. Bien.
Vamos a ver qué más hay. Hay otro sistema, este sistema es muy poco conocido, me topé con él en 1981. Me gusta, es un poco complicado, pero vamos a analizarlo a ver a qué nos lleva, ¿sí? Esto se llama el dispositor fenal. Como digo, no solo tiene muchos problemas porque es muy frecuente que no encuentren el dispositor final, entonces no se fíen mucho de este sistema, pero en ocasiones funciona, y cuando funciona, funciona bastante bien. ¿Qué es un dispositor final en primer lugar? Un dispositor final es el planeta que de alguna manera va disponiendo de todos los demás, que por una forma u otra va disponiendo de todos los demás. Vamos a ver una carta y en este caso regresamos, bueno, es decir, que como obtenerlo se trata de ir avanzando de dispositor en dispositor hasta llegar a un solo planeta que de alguna manera dispone del total de todos los demás. Y vuelvo a tomar aquí la carta de Gandhi, puesto que me funciona también bastante en ese sentido, nos va a dar otra vez otro resultado, pero vamos a ver qué nos resulta con esta carta, para que veamos cómo es en una sola carta con dos métodos diferentes, obtenemos dos resultados distintos, y sin embargo los dos planetas de alguna manera nos van a marcar cosas importantes. Vamos a ver. Empezamos con el Sol, por poner un ejemplo. Y el Sol está dispuesto por Venus porque está en Libra. Ok, Venus está en Escorpio. Bien. Y por lo tanto, Venus está dispuesto por Marte. Marte está en Escorpio, por lo tanto está en regencia, o es una de sus regencias, pues podemos tomar a Plutón también. Pero vamos a suponer, vamos a dejar a Marte como corregente de Escorpio y Marte está en regencia. Ok, entonces ya, tanto el Sol como Venus están dispuestos por Marte. Después tenemos a Mercurio, que está en Escorpio y por lo tanto dispuesto por Marte. Saturno está en Sagitario. Saturno está en Sagitario dispuesto por Júpiter. Júpiter está en Tauro dispuesto por Venus. Venus está en Escorpio dispuesto por Marte. Entonces volvemos a regresar a Marte. Plutón está en Tauro dispuesto por Marte. ¿Ok? Neptuno está en Aries dispuesto por Marte. Urano está en Cáncer dispuesto por la Luna está en Leo dispuesta por el Sol está en Libra, dispuesto por Venus está en Escorpio, dispuesto por Marte. Entonces vemos cómo el dispositor final es Marte, o sea, todas las disposiciones nos llevan a Marte. Y aquí nos da un planeta diferente, en el anterior nos daba la Luna, siguiendo como regente de la carta, pero no estamos buscando regente, estamos buscando un dispositor, y en este caso el dispositor va a ser Marte, que está en Escorpio. Si tomamos a Marte como regente de Escorpio, obviamente. Si tomamos a Plutón, bueno, entonces nos va a complicar un poquito las cosas y vamos a tener que buscarlo de otra manera, pero por ahí, tomando a Marte como regente de Escorpio, entonces tenemos a Marte como un planeta muy dominante en la carta y también de alguna manera vemos a un luchador, vemos a una persona que está luchando socialmente, vemos la conjunción con Marte y también nos da ciertos rasgos ahí del perfil. Entonces vemos aquí dos métodos, dos resultados distintos y sin embargo dos planetas que de alguna manera nos van definiendo rasgos de la personalidad. Decíamos que hay la posibilidad de tener dos. Entonces aquí teníamos la Luna y Marte como planetas dominantes en la carta. Bien, tal vez con un subtono de Venus, bueno, después de todo era abogado, muy Libra, Sol Libra, ascendente Libra, en fin, o sea, cosas de ese tipo también nos pueden resultar útiles para ir determinando un planeta fuerte en la carta, o en este caso dos, con un subtono venusino también. Bien, dejemos este método por ahí porque todavía nos queda poco tiempo y todavía nos queda algo por ver. Bien, otro método para poder obtener un planeta dominante son las llamadas astrodinas o cosmodinas. Sí, estas fueron desarrolladas por Elbert Benjamin y William Drake en 1946. Vemos cómo son todavía anteriores a los otros métodos que veíamos, que son de los años 70. Este es todavía un poquito más atrás, de mediados del siglo pasado. Y en las astrodinas obtenemos fuerza y funcionalidad de los planetas, pero también podemos obtener fuerza y funcionalidad de aspectos, de signos, de casas en una carta, y se utilizan mucho en un sistema que se llama astrología hermética. Es una escuela de astrología hermética que se denomina así y utiliza mucho las astrodinas. Pueden conseguirse programas para gráficos de astrodinas, que son los que vemos por aquí. Estos gráficos son de astrodinas y vemos cómo hay cierta fuerza mayor en algunos puntos. Y obviamente ahí hay planetas, entonces esto nos está hablando de que hay una mayor fuerza en ellos. Bien. Los cálculos específicos de las astrodinas los pueden encontrar en el curso número 16 de la Hermandad de la Luz, que se llama Sanación Estelar, del autor C.C. Sain, que es uno de los seudónimos de este escritor, así como en el manual de astrodinas de Elbert Benjamin.
Ok, entonces ahí tenemos donde conseguir el cálculo, si quienes quieran meterse a esto. Obviamente actualmente lo conseguimos más fácil a través de los programas de computadora. Bien, las astrodinas se manejan en dos sentidos, ¿sí? Las que llaman armodinas, o sea, las armónicas, y las discordinas, o sea, las que no son, las que nos hablan de la discordia entre los planetas. Se calculan también a partir de principios astrológicos, como lo hemos hecho hasta ahorita, y un mínimo de energía, pues es cero. La DINA, recordemos que es una medida de la física, pero aquí se está manejando en el sentido de la potencia astral. Bien. Entonces, estos cálculos nos permiten cuantificar la armonía o discordia que tienen los planetas, pero también deseamos los aspectos, los signos, las casas en una carta natal, y nos dan información que mejora nuestros juicios astrológicos. Bien, es una herramienta útil también. Pero aquí hay un detalle, ¿sí? Su validez está determinada principalmente por el grado en que miden lo que se supone que deben medir. Se supone que miden el carácter, ¿sí? Y obviamente esto es algo muy difícil de medir, ya que es una cuestión muy subjetiva. Entonces, pues igual ellos mismos mencionan, hay que tener cierta cautela con ellas, pero bueno, es otro método de obtener planetas importantes. Y una cosa muy importante en las astrodinas es que ellos mencionan que si está equivocado, ya sea el lugar o la hora de nacimiento, no son correctas. Y aquí nos hablan inclusive de la hora de nacimiento a los segundos, o sea, para ellos es importante inclusive el segundo y eso puede modificar las astrodinas, entonces vemos que es un sistema que requiere mucha precisión. Eso es lo que ellos mismos comentan. Conozco muy poco de astrodinas, pero es otro método que se utiliza y vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Sí? Se puede presentar en forma de gráfico, son algunos de los detalles que tenemos aquí las astrodinas. Pueden utilizarse en forma interpretativa, pero al final de cuentas los números no nos permiten medir ciertos rasgos importantes de la personalidad, ya sea la capacidad del individuo, su inteligencia y ni su éxito o su competencia. Pero bueno, son una ayuda, volvemos, los números no siempre son lo mejor en el caso de la astrología, pero nos pueden dar una guía. Bien, aquí tenemos un ejemplo de astrodinas de la carta de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, y tenemos sus astrodinas en cuanto a planetas más fuertes o más débiles, incluidos aquí también el ascendente y el medio cielo. Vemos cómo el planeta más dominante en la carta natal de Mozart, de acuerdo con el sistema, sería la Luna, que nos da más de 80 astrodinas, ¿sí? Vemos cómo el más débil sería Venus, en cuanto a planetas, seguido por Júpiter, y en cuanto a potencia, la Luna seguida por el Sol y Mercurio. Es un gráfico muy, muy claro, muy fácil de interpretar. Vamos a ver qué nos dice aquí la carta natal y por qué se le da la potencia a la Luna o qué tan de acuerdo podemos estar nosotros. Aquí tenemos la carta de Mozart. Vemos que la Luna, pues, de alguna manera, pues es angular, sí, es angular, aunque está en el fondo del cielo. Tenemos a Marte como un planeta mucho más elevado, pero dispuesto por la Luna, interesante. Entonces aquí tenemos, si Marte es el planeta más elevado y está dispuesto por la Luna podría tener cierta influencia sobre Marte. Respecto al regente del ascendente, que sería Mercurio, Mercurio está en Acuario, estaría dispuesto por Saturno, por el Sol, Saturno está en su regencia, el Sol está dispuesto por Saturno también, entonces Saturno lo encontramos aquí con cierta fuerza, que no aparece por aquí. Bueno, sí aparece con cierta fuerza Saturno aquí con cerca de 50 astrodinas, no en segundo lugar, más bien por ahí del tercero o cuarto. Pero la Luna sigue pareciéndome que no veo en qué forma puedes calcular las astrodinas, pero nos dice que la Luna es el más relevante. Está en conjunción con Plutón, lo cual lo haría relevante, ciertamente, le da fuerza, pero está en Sagitario, está en el fondo del cielo, forma parte de la gran cuadratura, en fin. Astrológicamente, y de acuerdo con mis perspectivas, no lo veo tan relevante. Pero bueno, es otro método. Pues ya los autores ahí les mencionarán cuáles son sus motivos para dar esos valores y por qué la Luna queda por ahí. En lo personal, tampoco le veo que sea un planeta especialmente relevante en la carta. Me iría más por la conjunción Sol-Mercurio-Saturno como relevante en la carta, porque además es el regente del ascendente, porque aspecta a varios planetas, porque pues es obviamente un stellium muy importante ahí. También Marte por ser planeta elevado y el más elevado, al fin de cuentas, creo yo que
para mi gusto, podríamos tomar otros planetas como los más relevantes en esta carta. Habría que aplicar los métodos, pero no nos vamos a detener en esto. Es simplemente un ejemplo de cómo funciona esto de las astrodinas y tal vez en la escuela hermética o en la forma en que ellos lo trabajan, pues pueda resultar relevante. También habría que estudiar un poquito tal vez la personalidad de este autor, de este compositor, y ya veremos qué tan cierto es que está relacionado más con la luna. Yo lo veo mucho más relacionado con la parte de Acuario, pero bueno, ya veremos, habría que analizar un poquito más. Otro sistema, pues, que se puede utilizar para obtener planetas poderosos, ¿sí? Ya llegando a la actualidad, y ya para cerrar, vemos que actualmente existen varias páginas que ofrecen cálculo de planeta dominante. Aquí tenemos dos de ellas. AstroSeek es una de ellas, nos da un planeta dominante diferente a Lara Testing, pero aquí tenemos dos opciones, e inclusive diferente a otro que sí avalo yo bastante, y les voy a mostrar el ejemplo pues de este otro tercero. Aquí tenemos dos referencias de internet que le permiten a ustedes obtener planetas dominantes, AstroSeek y Lara Testing, ¿ok? Bien. Pero Astrolog es una técnica, bueno, es un programa. Astrolog es un programa que fue desarrollado en 1991 por Walter Pullen y se utiliza mucho para obtener planeta dominante. De hecho, se puede obtener en este sitio de internet que es AstroDienst. AstroDienst es uno de los sitios de internet más confiables desde mi punto de vista, confiables respecto a la calidad de los gráficos, la calidad de los cálculos, la amplitud que tiene en cuanto al material que ofrece. Es una de las 3 páginas que yo siempre recomiendo, AstroDienst, cartanatal.es y ya en menor grado Grupo Venus. Pero bueno, esto es de las que yo considero más relevantes, más fuertes, más confiables. Y AstroDienst ofrece el cálculo del planeta dominante de acuerdo con esta teoría de Pullen, de Walter Pullen, que cuando uno busca planeta dominante en internet, aparece bastante este autor. En lo personal lo apliqué para mi carta natal y me resultó muy interesante el resultado. Y muy adecuado también. Entonces, les voy a decir ahorita cuáles son los pasos ya para finalizar de cómo obtener un planeta dominante de acuerdo con este sistema Astrolog. Astrolog es si no me equivoco, es freeware, o sea, es un programa que pueden descargar gratuitamente y ahí pueden obtener todo esto. Los gráficos no son muy buenos, pero para un programa gratuito, pues creo que es bastante aceptable. Son estos que aparecen aquí, es el gráfico de Astrolog. Bien, entonces, en primer lugar, nos vamos a AstroDienst. AstroDienst, esta es la página principal de AstroDienst. Y en caso que no lo tengan, habría que abrir una cuenta, que es aquí en Mi Astro. Mi Astro es donde está la cuenta. Ahí se puede abrir una cuenta personal sin costo. Se pueden grabar cierto número de cartas y se pueden mantener ahí. Entonces, pues es una página que a mí me resulta muy cómoda y que utilizo bastante, entonces aquí se las paso como una posibilidad y para obtener ese planeta relevante. Primero se van a Mi Astro, en este caso ya tengo la cuenta, entonces ya me aparecen aquí las cartas, si ustedes se fijan en la parte inferior de esta pantalla, pues aparecen aquí algunos nombres y esos ya son las cartas que ya tengo guardadas por ahí. Una vez que estoy en Mi Astro aparecen las cartas que yo tengo guardadas y posteriormente van a elegir una carta, la que ustedes elijan ahí de esa cantidad de cartas guardadas que pueden tener por ahí, eligen una. Al elegir una, desaparece esta posibilidad. Dice, ¿qué quieres hacer con esa carta? Se va a elegir esta sección, que es la extensa selección de cartas, donde aparecen muchas formas de hacer cartas, muchos gráficos, donde pueden obtener asteroides, pueden obtener planetas enanos, pueden obtener muchísimas cosas. Por eso digo que es una de las páginas más completas que encuentro. Tránsitos para todo tipo de cuerpos en el sistema solar, en fin, centauros, asteroides y demás. Pero bueno, eligen esta selección de cartas, extensa selección de cartas. Ahí les va a aparecer esto. En secciones aparecen circulares, especiales, efemérides y Pullen Astrolog. Entonces, eligen Pullen Astrolog. Y entonces hay que, después la siguiente parte es utilizar el menú ahí mismo Pullen Astrolog, utilizan el menú de tipo de carta, lo bajan completo
y eligen la de hasta abajo, delineación de carta simple por Walter Pullen. La misma página pone ahí un disclaimer, ellos mismos dicen, esto no es responsabilidad de la página, esto es responsabilidad estrictamente del autor, de Pullen, pero me parece muy interesante porque lo que resulta es una interpretación por escrito muy extensa de una carta natal, son bastantes hojas, y después aparece interpretación de puntos medios y demás. Entonces me resulta muy interesante. Una vez que hayan hecho esto, que hayan elegido delineación de carta simple por Walter Pullen, que es la inferior de toda la cortinilla ahí de tipos de carta en Pullen Astrolog, se van hasta el fondo, esa es la misma página, esa misma pantalla, pero hasta el fondo, o sea, no vayan a pedir esta que está aquí arriba, dice clique aquí para ver la carta, lo único que les va a dar ahí es el círculo, es la rueda, pero se van hasta el fondo y dice otra vez clique aquí para ver la carta, y ahí sí, en esa opción inferior, ya les va a dar toda la interpretación, como ven aquí, bueno, obviamente en inglés, pero muy interesante. Aquí empieza, es el principio de la interpretación, ya nos dice aquí sobre en Acuarios, en la casa 11, esta persona, el espíritu, ego, imagen del ser de esta persona y el sentido de, en fin, ahí nos va definiendo toda una interpretación. Después de en Capricornio, Mercurio en Capricornio, ya nos va definiendo pues toda la interpretación de la persona. Si se fijan, este es el principio de la interpretación. Ustedes siguen bajando, bajan, dejé a propósito aquí el cursorcito que se ve aquí al lado derecho de la página, se fijan que bajan bastante, o sea, es muchísimo material que aparece, y ya hay un momento que después de que les analiza todos los puntos medios de su interpretación, les aparece aquí, aquí el listado de los planetas, y cierta ponderación en cuanto a puntos para ver el planeta más importante en la carta. Aquí me está indicando que Marte es el planeta más importante de la carta con 35.447 puntos. Seguido, pues un poco lejos, pero seguido por Urano con 24.8. De 35 a 25, pues sí hay una diferencia importante. Y vemos aquí que el planeta más débil sería estos de 8, Venus sería el más débil. No, perdón, el Sol con 6.4, 6.5 prácticamente, sería el planeta más débil dentro de la carta, mientras que Marte el más fuerte con 35.5 aproximadamente puntos. Entonces, este es uno de los más, de los sistemas que aparecen más en Internet, es la forma de obtenerlo. Y aquí está la carta, les presento mi carta para que vean por qué me menciona aquí como Marte el planeta más relevante de la carta. Pues un planeta que está muy aspectado definitivamente, puede no tener una buena posición celeste, tiene una excelente posición terrestre, puesto que está angular, está en la casa 1, es regente del ascendente también. Obviamente también tenemos ahí como planetas elevados, más elevados está Mercurio, junto con la Luna, un poquito más adelante Venus, pero Venus no tiene aspectos, entonces eso nos habla por qué Venus aparece aquí con tan poca puntuación, aunque el Sol también aparece todavía menos puntuado como planeta más débil, pues el Sol está en destierro, está opuesto a Urano, está en cuadratura con Neptuno, en fin, tiene varios elementos ahí débiles el Sol, mientras que Marte aparece relevante por su angularidad y por aparecer ahí muy aspectado. Y de alguna manera, pues me dice aquí, dominante, pues, en esta carta. Bien, algunos ejemplos de cómo tener un planeta dominante, obviamente nada definitivo, como vemos, es cuestión de utilizar algún sistema que a ustedes les parezca agradable, les parezca útil. Pueden irse a las páginas de internet, utilizar alguna de estas, les doy el ejemplo claro y completo de todo, de este sistema de Pullen que se puede obtener en AstroDience. Y así como les digo, un sistema completo por allá cuando veíamos ese folleto de los años 70, en donde dimos una posibilidad. En fin, hay algunos sistemas por aquí para obtener planetas relevantes en la carta. No puedo yo decir que uno sea mejor que otro. Algunos me gustaron, otros no me gustaron. Pero de alguna forma, bueno, pues es, como decíamos, es complejo esto de obtener un solo planeta como una síntesis de toda una carta, pero con algunos métodos ustedes explórenlos, búsquenle y con el cual si ustedes se queden, pues seguramente les resultará de cierta utilidad para hacer esta breve síntesis de planeta dominante en una carta natal.
Bien, otra de las cosas que tiene Marte aquí es que si bien no es el único planeta, no es el único planeta en el hemisferio oriental, puesto que hay muchos en el hemisferio oriental, está desde Mercurio, Luna, Venus y el Sol y Marte en el hemisferio oriental, pero sí es el asa de la cubeta, entonces también vemos que por diferentes métodos, regente del ascendente, asa de la cubeta, excelente posición terrestre, muy aspectado, pues tiene sentido que sea el planeta más fuerte de la carta, ¿no? O sea, este Marte, y por métodos más sencillos como la disposición planetaria, bueno, pues como decíamos, el asa de la cubeta, entonces pues con eso sería suficiente para ser un planeta relevante. El ser regente del ascendente es otro punto que le da muchísima fuerza. El estar angular también le da mucha fuerza como posición terrestre, entonces tres elementos que por otros métodos, y bueno, Pullen no sé con qué tantos, se supone que ha afinado mucho el método, que le ha estado quitando y poniendo y que toma en cuenta muchas cosas, los aspectos, la angularidad, todo lo que vamos viendo en formas ya muy elaboradas y obtiene también como resultado Marte como planeta dominante de la carta. Entonces, bueno, me parece un método muy confiable, de Pullen, y que pueden encontrar en esta página, para obtener el planeta más fuerte dentro de una carta natal. Bien, pues yo con eso concluyo esta breve exposición respecto al planeta más fuerte dentro de una carta. Dejamos abierto el derecho de palabras para sus opiniones, comentarios, y bueno, todo lo que nos tengan que aportar para hacer dinámica esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, si alguien quiere tomar el micrófono, ponga la manita, por favor, y si no, pues leemos las preguntas que están poniendo en el chat. Bueno, hay una pregunta de María Vela que dice, ¿puede hablar un poco más acerca de la vía? Le puso combusta, pero es combusta. Combusta. Ajá, sí. Nada más es lo que solicita. La vía combusta, ok. Muy rápido, güey. Ok. Interesante. Bueno, es una tradición muy antigua, se utiliza todavía un poquito en la astrología horaria, y que nos habla de una zona del cielo en donde existen ciertos riesgos cuando los planetas pasan por ahí. No estoy muy seguro, como digo, como es un tema de astrología horaria, no lo domino de manera especial. De hecho, aquí tengo en esta carta aparece Neptuno en vía combusta, definitivamente. Número desconocido. Escorpio, que es lo que llaman la vía combusta. Pero lo que les puedo ofrecer es esto. Déjenme hacer una investigación un poquito más detallada de esto, a qué se debe. No recuerdo si son por estrellas o porque pasa algo por ahí en el cielo en esa zona. Y se las comparto por ahí en el grupo de COICO que tenemos en WhatsApp para el día de mañana. Miguel, ¿podrías, por favor, quitar la presentación para vernos todos? Gracias. Claro. Yolanda, si quiere tomar el micrófono o quiere que le lea la pregunta. Sí, yo quiero preguntarle al expositor cuál es su método personal para determinar el planeta dominante, y quiero comentar que este método del folleto de Díaz Porta me pareció un poco complicado, y este método de las astrodinas me pareció muy interesante, pero ese inconveniente de la hora exacta, bueno, ese podría ser un inconveniente, ¿no? Gracias. Bueno, respecto al método personal, yo voy mucho por el regente del ascendente, como primer planeta importante, regente del ascendente. Ya de ahí utilizo también lo que es el patrón planetario. El patrón planetario, en la última carta que les mostré, que es la personal, mi carta, pues las dos cosas aplican para Marte, o sea, en cuanto a regente del ascendente y el asa de la cubeta, entonces tenemos ahí dos elementos que coinciden. Esa es la forma en que yo trabajo generalmente, a través de la disposición de los planetas, del patrón planetario y del regente del ascendente. Ya en menor medida, ya utilizo planeta más elevado. Son los tres elementos que yo utilizo para obtener el planeta más fuerte. O sea, no lo hago tan complicado, vamos.
Claro, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, pues no hay nadie. Yo te quiero preguntar, Miguel, ¿cuántos grados de orbe les das para un planeta que esté cerca del medio cielo y del ascendente? ¿Cuál es la máxima tolerancia que le das? Máximo de unos 8 o 10 grados. Ok. De acuerdo, coincidimos. Yo también más o menos ese es Sí. el orbe que le doy. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Pues parece que no. Pues muy interesante tu exposición, Miguel. Adelante, Fernando. Bueno, pues Miguel, este tema está muy interesante, es cortito, pero es muy interesante. Pues siempre hay planetas dominantes, ¿verdad? Que son los que más nos llaman la atención. También hay algo muy interesante que dijiste que no es fácil hallar un método para interpretar así con palabras. Yo veo que algunos interpretan Venus Centauro, pues es muy ahorrador o muy tacaño y ya, pero no ven todos los significados que tiene el Tauro y todos los significados que tiene Venus, ¿verdad? Y la casa, que tiene muchas significaciones también. ¿Podrías explicar un poco sobre esto, de cómo el usar o cuándo ver qué aplica o no aplica? Si eres tan amable. Ok. Aquí hay es un punto muy interesante el que comentas. A mí me parece lo siguiente, o sea, voy de acuerdo en que Venus Centauro o cualquier otro planeta en cualquier otro signo tiene muchas implicaciones, muchísimas. No podemos centrarnos nada más a recetas de cocina. Pero lo más importante, siento yo, es el hecho de que qué hace o cómo percibe la persona, el individuo, cómo percibe ese Venus Centauro, cómo lo vive, cómo lo interpreta en forma personal, qué hace con ese Venus Centauro. Ahí está. Y esa es la riqueza de la astrología. Por eso yo muchas veces les digo, yo escucho más de lo que hablo a veces en consulta, porque yo prefiero que la gente me diga, ok, ¿cómo estoy yo viviendo? ¿Cómo está la persona viviendo su planeta? Para yo darme una idea de cómo está manejando ese impulso, esa energía. ¿Sí? A lo mejor en una situación, en una conexión, diríamos. Esto, si no recuerdo, lo maneja también Mark Edmund Jones cuando dice que existen 3 niveles de conexión con los planetas. Entonces, en un nivel muy básico, Venus Centauro es muy posesivo, en un nivel muy básico, en una conexión muy elemental. Pero una conexión más fina puede ser una persona muy dada a la cuestión estética, por ejemplo, a lo mejor un diseñador, a lo mejor una persona que capta muy bien los espacios desde el ángulo de la belleza, pues. Otra conexión más elevada todavía podría ser una persona que maneja adecuadamente sus cuestiones materiales en forma de ser servicial o de apoyar causas o vamos, que se dedica a generar recursos, pero para apoyar, dijéramos, causas que considera justas o que considera bellas o que considera que son, que pueden ayudarle a él, pues, a ser útil. Entonces, vemos que no necesariamente un Venus Centauro tiene que hablar de una persona que es extraordinariamente posesiva o celosa. Puede ser una persona que tiene una gran inteligencia emocional si logra afinar su conexión con Venus Centauro. Si es una conexión muy baja, muy burda, muy instintiva, pues sí va a ser posesivo, va a ser celoso. Eso es definitivo. Pero creo yo que quien tenga Venus Centauro y lo haya vivido en un proceso de desarrollo sabe que de ahí se parte y después se va afinando. O sea, se parte de esa situación. Vamos, yo pongo, por ejemplo, mi Marte en Tauro, ¿no? Pero en casa 1, que les mostré mi carta al final.
yo parto desde esa imagen de un Marte agresivo, de un Marte violento, de un Marte peleonero, porque está en mi casa 1 y la reacción natural es agresión. Yo sé que es mi reacción natural, la agresión. Sin embargo, después de 40 años de trabajar con ese Marte, bueno, toda la vida obviamente, pero 40 años trabajando conscientemente con ese Marte en casa 1, se ha convertido en un Marte mucho más paciente, mucho más enfocado, mucho más tolerante, y a veces cuesta trabajo porque el impulso básico ahí está, pero las técnicas de respiración, las técnicas de relajación, las técnicas de trabajo personal, pues ayudan a que ese Marte no se desate como lo hacía o como tiende a hacerlo en forma natural por estar en casa 1, ¿sí? Y como asa de la cubeta y toda esta fuerza que puede tener ese Marte. Entonces, es cuestión de qué hacemos con los planetas y no simplemente de seguir la guía y decir, como Marte está en casa 1, entonces tú eres así, así, así. Además está en Tauro, entonces seguramente también eres posesivo y también eres intenso y también eres... Obviamente todo eso se es, pero se puede afinar, se puede encontrar un tono más fino respecto a esa energía y no seguir con ese impulso básico con el que iniciamos cuando llegamos a este mundo con esa carta. Nuestros impulsos son muy básicos y los conocemos desde esa parte básica en la infancia, en la adolescencia. Después, conforme avanzamos en la edad, si hacemos un trabajo adecuado, pues vamos viendo cómo ese impulso se va haciendo más fino, se va haciendo más enfocado, vamos siendo más hábiles para manejar ese mismo impulso. Como el caso de cualquier planeta, en tu caso, o lo que tú decías de Venus en Tauro, pues seguramente se conoce todo eso de ser posesivo, de ser apegado, de ser intenso, de ser celoso, pero se sabe que de ahí se parte para obtener un tono más elevado de esa energía, de ese impulso planetario. Siguiendo con la pregunta, Miguel, aprovechando el espacio que dan la oportunidad a nuestros compañeros, yo he descubierto, bueno, algo así como el agua tibia o el hilo negro, ¿verdad? Que un planeta supuestamente débil es también fuerte. Por ejemplo, Marte en Escorpio es muy fuerte y Marte en Tauro es muy suave o muy débil. Pero resulta que el Marte fuerte se arriesga tanto que puede accidentarse, ¿no? Por ejemplo, y un conductor que tiene Marte en Aries, en Tauro, en Capricornio, pues le gusta correr. Y un conductor que tiene Marte en Tauro, en Cáncer o en Libra, pues es miedoso. Entonces, ese miedo le hace ser precavido. Y recuerdo una vez que yo con mi Marte en Tauro iba yo con un compañero que tiene Marte en Escorpio en un taxi y el taxi nos dejó donde quiso, no nos dejó donde nosotros le pedíamos y mi compañero pues ya se quería agarrar a golpes con él. Pero el taxista se bajó, agarró un batecito de este tamaño que traen todos los conductores para probar el aire a la llanta y dice, órale, lánzate. Y mi compañero dice, no le hace que tengas el bate en la mano. Pero lo que no me dio cuenta mi compañero es que se pararon 20 taxistas más y se bajaron todos con su batecito. Entonces yo le dije, a ver, ¿cuánto es de la corrida? 50 pesos. Digo, tómalos, órale, y ya que se va. Me dice como compañero, no, que no lo hubieras permitido, que... Yo dije, ¿cuál Marte fue más fuerte? ¿El mío miedoso y prudente o el de él arriesgado y que nos iban a golpear a los dos, ¿no? ¿Cómo ves esto de que detrás de una cualidad hay un defecto y detrás detrás de una debilidad hay una fortaleza? Más bien, detrás de una fortaleza hay una debilidad y detrás de una debilidad hay una fortaleza. ¿Qué opinas, Miguel? Pues yo opino que no existe nada absoluto, así como recetas de cocina, como decía, o sea, no podemos decir, este Marte está bien, este Marte está mal, o este Venus está bien, este Venus está mal, o sea, depende mucho, insisto, de lo que nosotros hacemos con lo que tenemos, o sea, si yo con ese Marte en Escorpio voy a andarme agarrando a golpes en todos lados, pues no estoy haciendo nada bueno con ese Marte en Escorpio. Marte en Escorpio debería funcionar de una manera más fina
en un proceso de interiorización y de trabajo interior intenso por ese mismo Marte en Escorpio. Entonces, sí existe ese yin yang que yo veo, en donde esa luz de repente tiene su punto de oscuridad y esa oscuridad también tiene su punto de luz, en donde nada es absoluto en esto de la astrología, y esa es una situación que hemos visto mucho a lo largo de la experiencia, en cuanto a que te dicen los maléficos, Saturno y Marte son los maléficos, los benéficos, Júpiter y Venus. Y sin embargo, ese benéfico de Júpiter te puede generar un cáncer, y ese maléfico de Saturno te puede generar una persona extremadamente responsable, una persona trabajadora, en fin. No es tan malo Saturno ni es tan bueno Júpiter, al final de cuentas. De igual manera que un Marte en Tauro, a lo mejor es más difícil conectar con la energía Marte cuando la tenemos en Tauro, para ciertas cosas. A lo mejor nos cuesta trabajo, o nos cuesta más trabajo poner límites, o nos cuesta más trabajo proyectar esa fuerza en ocasiones para la autodefensa, o dijéramos simplemente para limitar un entorno que nos puede resultar hostil. Más, ese Marte en Tauro también nos puede hacer muy disciplinados respecto al uso de esa energía, y a lo mejor meternos artes marciales para poder aprender a manejarla mejor. Y entonces ese Marte nos hace disciplinados y nos hace ordenados, porque está en Tauro, y a lo mejor ese Marte en Escorpio nos hace imprudentes y nos hace acelerados y nos hace temerarios, y situaciones que no son las mejores, pues. Entonces, a final de cuentas, las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son como nosotros las manejamos, a veces favorables y a veces no tanto, o sea, depende. A veces también ese Marte en Tauro podría llevarnos a ser demasiado pasivos, o ese Marte en Escorpio nos puede llevar a ser demasiado impulsivos, entonces, o sea, o irnos mejor hacia adentro, y entonces va a resultar muy favorable el Marte en Escorpio, no sé. Entonces es una cuestión de qué hacemos nosotros con lo que tenemos. Al final de cuentas, no podemos decir mi carta es buena o mi carta es mala. Mi carta es mi carta. Yo no soy bueno ni soy malo. O sea, obviamente tengo todo eso dentro de mí, todo eso que dice mi carta y cómo lo interpreto yo en mi vida. La cosa es qué tanto puedo yo hacer algo útil con lo que tengo en mi carta. Como yo les digo, no se trata de decir tengo el mejor instrumento o tengo el peor instrumento, sino qué puedo hacer yo con ese instrumento que es mi carta natal. Puedo hacer una sinfonía o puedo hacer una cacofonía, eso depende de mí. Eso depende de lo que yo haga, o sea, puede ser una serie de ruidos molestos en mi entorno porque mi carta tiene cuadraturas o tiene oposiciones o tiene planetas en destierro, retrógrados, o puedo decir, ok, con estos planetas en destierro, estos retrógrados, estas cuadraturas y estas oposiciones, voy a ir afinándolo, voy a ir afinando mi instrumento, mi carta natal la voy afinando con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, y puedo sacar una melodía pues al menos aceptable, pues, o sea, ser una persona más o menos sana y que pueda convivir y que pueda dejar al menos una sonrisa, pues, para el entorno, no ser meramente una persona que esté amargando todo lo que se acerque a mí. Pero eso depende de uno, o sea, a lo mejor con una carta fabulosa y llena de trígonos que luego pensamos que es lo mejor, y exaltaciones y regencias y signos bien organizados, o sea, dijéramos muy bien ocupados, todos los planetas en su lugar y todo. Y eso no es garantía de que esa persona vaya a hacer algo bueno con eso. Muchas veces es un estudio que, si no me equivoco, hizo Henry Weingarten allá en los mediados del siglo pasado, donde él menciona que personas con muchos trinos en la carta muchas veces son personas que no hacen nada o que todo se les da. Dice que se encontró muchos trinos en personas con discapacidades fuertes, porque al final de cuentas todo lo tienen que recibir, en el caso de parálisis cerebral o cosas así. Dice, es que todo se les tiene que dar, el trino te da, o sea, el trino hace que te lleguen las cosas, pues a esas personas les llega todo. ¿Pero por qué? Porque no pueden valerse por sí mismas. Y menciona que en un estudio que hizo, aparecieron muchas personas con discapacidades fuertes que tenían muchos trinos en la carta. Entonces dice,
pues todos se les da, se los da la sociedad, se los da la familia, se los da el entorno, porque tienen sus trinos, pero pues creo que es un precio muy alto para tener tantos trinos, eso de tener que estar atado a una silla de ruedas o sencillamente no poder ni siquiera comer por uno mismo, creo que prefiero tener mis cuadraturas. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Cecilio. Pues bueno, yo también quería compartir algo sobre eso. Precisamente yo tengo Marte en Escorpio. Y bueno, yo he pasado por diferentes etapas. Llevo 3 accidentes de auto, donde los 3 pérdida total del auto. He sido peleonero desde la primaria, secundaria, y toda mi vida estuve en el deporte. Bueno, no toda mi vida, desde los 12 años hasta los 25 en el deporte competitivo. Y me alejé del deporte competitivo porque conocí el yoga. Entonces fue algo que me hizo retirar ya de las competencias. Y actualmente todavía sigo practicando artes marciales. Ahora, Marte es el regente de mi ascendente, soy ascendente Aries. Y Marte está en Escorpio y en la casa 8. Entonces me da mucha fuerza, que a veces no sé qué hacer con esa fuerza. Me he metido en cada cosa, he sido muy instintivo, he sido muy peleonero, he sido muy violento. De hecho, vengo de padres violentos. Y bueno, pues todo el escenario precisamente para hacer un trabajo fuerte, profundo. Hoy en día veo una pelea y realmente sé que me conecto y realmente me retiro o prefiero no ver, alejarme, porque realmente ese Marte empieza a despertar. Y ahora todo el mundo me conoce como que soy muy tranquilo, tal vez muy pausado, tal vez muy congruente, pero en realidad por dentro está hirviendo ese mar. Y bueno, me ha costado trabajo la disciplina. De hecho, yo hago ejercicio de gimnasio y aparte de la gimnasia psicofísica. Y aún así no me siento cansado, o sea, no siento que te va a descansar. De hecho, yo ningún día descanso de hacer ejercicio, porque si no hago una cosa, hago otra. Pero algo tengo que hacer, porque el cuerpo, si no es energía, pues no la puedo canalizar. Entonces, pero yo he visto ese proceso de ser más instintivo, de tener una disciplina y después precisamente de ser utilizarlo más en provecho, más productivo. Entonces es algo muy, muy fuerte, por lo menos para mí. Y bueno, pues nada más será ese compartir. Ya llegó Francisco. Francisco, ¿quieres tomar la palabra? Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Muchas felicidades, Miguel, los tienes ahí todos platicando. Me la perdí, pero luego veo la grabación. Ya lo está solicitando el maestro Osvaldo. Gracias, saludos. Bueno, pues es cuanto. Gracias, Bueno, Francisco. ¿Quieres Adelante, cerrar, Cecilio, o algo más? No, nada más comentarle a Miguel que este domingo pasado invitamos al maestro Javier Ferrara a desayunar. Y curiosamente ahí donde desayunamos en la Narvarte, encontramos a su hijo de Miguel. Yo no lo conocía, él fue el que nos dijo, soy hijo de Miguel Aranda. Digo, sí lo conozco. De hecho me enseñó una foto. Y digo, no, sí lo conozco, somos colegas del mismo negocio. Pero bueno, curioso, ¿no? Nos encontramos en un lugar que nunca pensé yo ni me imaginaba que tuviera un hijo. No sé si por ahí viva, estaba de paseo, no sé, pero lo encontramos. Bueno, pues como no hay más preguntas, o déjenme ver, creo que no, nada más agradecimientos. Pues muchas gracias, Miguel, fue muy interesante tu exposición con diferentes puntos de referencia. Eso lo hace más interesante para tener opciones, sobre todo en la hora de hacer una interpretación. Pues agradecerte tu tiempo y tu servicio que das en bien de la astrología y en bien del colegio. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Fernando, a Francisco, y pues nos despedimos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Abrazos. Muchas gracias, Miguel Aranda, y a todos.
Gracias, hasta luego. Gracias, Miguel. Buen día a todos. Muchas gracias, Miguel Aranda. Hasta luego, buen día.